Bueno, ¿se me oye? Vale. Creo que todo se me oye, está todo correcto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenos medios días, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a todos y todas las que estáis. Mi nombre es Javier Guren, soy técnico en emergencias sanitarias y, bueno, justamente me pilláis ahora mismo de guardia. No sé si se pueden, si veis algunas partes del uniforme, me pilláis justamente de guardia, que hemos pedido una hora de descanso para poder emitir. Y bueno, pues antes que nada, feliz año nuevo a todos. Muchas gracias por estar aquí, por estar en este directo. Y bueno, vengo a hablaros de un tema que yo creo que lo voy a enfocar más a mi campo, pero que no tiene realmente, no es más partidario de ninguna rama de la ciencia ni de las letras. Vengo a hablaros del poder de las historias, vengo a hablaros de la importancia que tienen las historias y de lo que las historias consiguen transmitirnos. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hablar aquí? ¿Qué vamos a hablar? Pues realmente no sabía, no sé si me veis bien. Si me veis borroso, si se me oye bien, se me ve bien, confirmádmelo cuando podáis. Se me ve borroso. Vamos a ver si podemos arreglarlo. Os pido disculpas si la calidad del vídeo a lo mejor es un poco mala, pero ya os digo, estoy de guardia, estoy con los datos del móvil y a lo mejor se me ve un poquito borroso, pero bueno, no hay mucho que ver, también os digo. Es más importante que veamos a que veamos. No tengo ninguna presentación preparada, voy a estar hablando, así que con que lo escuchéis eso puede cautivaros lo suficiente para que os quedéis. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de eso, del poder de las historias, de cómo las historias consiguen que nos embauquen en algo, cómo las historias nos motivan, cómo las historias son al final, somos lo que fuimos y vamos a ser lo que fuimos. Lo dicen los historiadores, un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, esto es en el buen sentido y en el malo. Vamos a ver el buen sentido, vamos a ver el poder que tienen las historias. Vamos a empezar cuanto antes y ya os explico a dónde quiero llegar, porque todo esto empezó a raíz de que yo como no tenía nada preparado, dije pues vamos a poner un título un poco más abierto y ya pues os voy tirando. Pues vamos a empezar a hablar de una cosa que pasó hace muchos años, en 1966, en el estado de Pensilvania. En la época de los 60, el servicio de ambulancias lo llevaban normalmente las casas fúnebres. Normalmente eran o bien las mismas empresas que llevaban los taxis, que llevaban los coches fúnebres, llevaban las ambulancias. Y las ambulancias no eran más que una furgoneta que en ocasiones tenía oxígeno y bueno, pues que se hacían los traslados al hospital. No existía el concepto que hoy en día tenemos de una ambulancia, de un vehículo que tenga una capacidad asistencial, una capacidad de poder atender, estabilizar a una persona antes de llegar al hospital. Por aquel entonces era por lo que se llama un carne corre. Llega, lo coges y te vas, nada de estabilizar, nada de valorar y en el hospital ya que vieran lo que era. Pues un taxi en el que ibas tumbado. Pues esta era la dinámica. Las ambulancias no llevan mucho tiempo existiendo. Las ambulancias empezaron en las primeras guerras mundiales. Se hizo muchos avances en el ejército, pero en lo civil nunca se avanzó, nunca se vio esta importancia. Pues en 1966 el gobernador del estado de Pensilvania, cuando iba a dar un meeting, salió al estrado, salió al escenario y unos minutos antes le comentó a su jefe de prensa que había pasado una noche, que había estado un poquito mareado, que no se encontraba bien, que lo diera la espalda. Y entonces cuando subió al estrado, al de pocos minutos de empezar su charla, como si la republicana, la demócrata, no, es algo que no ha guardado la historia. Lo que guardó la historia es que a los pocos minutos de empezar su charla se cayó al suelo. Se cayó al suelo y dejó de respirar, en parada cardiorrespiratoria. ¿Qué iba a hacer, no? Si llamamos a la ambulancia, ¿qué podemos hacer? Empezaron las maniobras de reanimación, una matrona, estaba por allí, una matrona que estaba entre el público, empezó las maniobras de reanimación porque ya en los 60 sabíamos que había que apretar pecho. El personal ya sabía que la RCP era eficaz, que era necesario hacerla. Entonces esta mujer empezó a hacer la RCP que ella veía tantas veces en el hospital. Empezaron a hacer la RCP y lo trasladaron en la parte de atrás de un coche patrulla, lo trasladaron al hospital. Este gobernador ingresó cadáver
Y bueno, pues se denotó la carencia que tenían las ambulancias. Se denotó que al final a lo mejor lo importante no era llegar al hospital, sino que los cuidados tenían que empezar antes. Y entonces se juntaron un grupo de expertos, entre los cuales brillaba Phil Hallen, que era el que por aquel entonces era el director médico de uno de los hospitales de la zona. Y vio que realmente en que hubiera ambulancias, pues si poníamos unas ambulancias en condiciones, habría más puestos de trabajo y habría más calidad asistencial y habría más vidas salvadas en la calle. Entonces empezaron a hacer un programa, empezaron a unirse varios, entre ellos estaba Peter Safar, que Peter Safar es quien empezó el tema de la reanimación cardiopulmonar, fue el pionero en decir, ¿qué tal si empezamos a darnos cuenta de que el dejar de respirar o el que se te pare el corazón no es el final? A lo mejor podemos hacer algo para que esto siga adelante. Pues entonces empezaron, este fue el que empezó las técnicas de reanimación y el que empezó a formar en esas técnicas de divulgación. Todo esto lo conté en un podcast hace tiempo. Pues se reunieron varios y dijeron, bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer que estas ambulancias sean funcionales. ¿Qué podemos hacer? Y ya pues empezaron a diseñar estas primeras furgonetas que llevaban material que es muy parecido al que hoy por hoy va en las ambulancias. Ya las ambulancias eran altas para que se pudiera trabajar dentro, se le pusieron las luces y las sirenas, se le pusieron los monitores desfibriladores, el material de toma de constantes, de asistencia a trauma. Ahora faltaba alguien que tripulase estas ambulancias. Entonces, fue el otro gran boom de la época, que acabar con el paro y con los problemas de empleo. Estamos hablando de una época donde había veteranos de guerra, donde era una zona donde había muchos guetos, había muchos adictos a las drogas. Pues se dieron cuenta de que esta gente podía tener un futuro en los sistemas de ambulancias. Así nació la Freedom House Ambulance Service, que era el primer servicio de ambulancias que había. Entonces, cuando se creó este sistema, este servicio de ambulancias, empezaron a formar a la gente que eran veteranos de guerra, que eran adictos a las drogas, que eran gente parados de largas duración. Muchos de ellos habían trabajado en la industria siderúrgica y empezaron a formarles. Rotaban por las UCI, rotaban por urgencias, rotaban por los servicios de nefrología y de cardiología. Y fueron estos los que con el tiempo empezaron a tripular las ambulancias y a empezar a dar un servicio de emergencias de calidad. Y se incorporó la doctora Nancy Caroline, que es la primera mujer que estuvo en las ambulancias y quien realmente impulsó este servicio. Realmente hizo que en la época de los 70, en Estados Unidos, hubiera un servicio de ambulancias capaz de estabilizar a gente en la calle y de trasladar al hospital estable. Vamos, que empezó a salvar vidas. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esta historia no es contar que en 1966 murió un gobernador de Pensilvania, no es contar que los primeros paramédicos era gente que vivían guetos, que era gente que habían salido de los guetos, que era gente que eran veteranos de guerra y que les habían dado la vida, que habían conseguido adaptarse a la sociedad civil. Lo importante de esta historia es que empecemos a oír de dónde viene estas furgonetas tan grandes que vemos pasar cuando vamos por la calle. Es ver que hace muchos años, que en 1966, empezó a recorrerse un camino que hoy por hoy seguimos corriendo. Y es lo que pasa en la mayoría de las ramas científicas, que la gran mayoría de ramas, ya sean de cualquier rama de la ciencia, son una historia, son un camino que empezaron a recorrer hace muchísimos años y que nosotros ahora tenemos la obligación de seguir caminando y que posiblemente nunca veamos el final, ojalá nunca veamos el final, pero así seguimos caminando este sendero. Los que ahora tripulamos las ambulancias no hacemos más que seguir recorriendo el camino que en 1966 empezó a recorrer. Si este gobernador no hubiera tenido ese paro cardíaco en directo, posiblemente hoy por hoy las ambulancias no serían lo que son. Lo serían en unos años, pero hoy por hoy no lo serían. Y esto viene, yo creo que en todas las ramas de la ciencia. ¿Es importante esto? Pues aquí ya no solamente hay que marcar lo que es el tema sanitario, sino también lo que es la formación, la motivación y el peso que nos tiene. Esta motivación, este peso nos viene precisamente por eso, por saber que lo que estamos haciendo, que lo que diariamente hacemos cuando salimos a las calles, lo que diariamente hacemos cuando atendemos a alguien, lo que hacemos cuando estudiamos, lo estamos haciendo porque hace muchos años, en 1966, se descubrió lo importante que era.
No estamos descubriendo nada nuevo y a la vez lo estamos descubriendo todo. Y eso es una pasada. Y eso yo creo que hay que aplicarlo a todo. Y es la filosofía que hay que seguir. Hoy por hoy, mucha de la gente que tripula las ambulancias no sabe por qué tienen que leerse un libro que se llama Emergency Care in the Streets, Cuidados de Emergencia en las Calles. Y viene por esto, porque fue la doctora Nancy Caroline quien escribió en su día este libro, preparado para estos primeros paramédicos, y en el 74, que fue la última vez que lo escribió ella sola, únicamente lo escribía ella. Hasta el 74 era un libro de 300 páginas, creo recordar, que escribía ella con estos cuidados. Hoy por hoy este libro tiene más de 5.000 páginas y tiene un montón de autores, hablamos de 200 autores, y la siguen poniendo a ella como autora principal, aunque Nancy Caroline falleció en el 2002, pero sigue siendo la percutora de esta forma de trabajar, de esta forma de pensar, de esta calidad asistencial. Y es lo bonito del pensar que cuando nosotros vamos a un aviso, no solamente estamos yendo nosotros, sino que con nosotros van estos primeros pioneros del servicio y todos los que diariamente han avanzado en la rama sanitaria. Y yo creo que esto con todas las ciencias, todo el mundo que yo he hablado, todos los divulgadores que yo hablo de estos temas con ellos, comparten el mismo pensamiento, que al final todas las ramas tienen símbolos, tienen emblemas, tienen gente importante, gente que son los que estudiamos, ya no solamente cuando estudiamos esa ciencia, sino cuando estudiamos historia, Galileo Galilei, cuando estudiamos astronomía, todos los divulgadores, todos los científicos que han pasado por el mundo. Algunos son muy pioneros, son muy puntuales, son los que han algo importante, pero hay otros tantos que han sabido lo que estos hicieron y han seguido avanzando por ese mismo camino. Eso es una pasada y es, yo creo, la filosofía que tenemos que seguir. Dentro de esto, de esta historia tan grande que es la emergencia prehospitalaria, podemos sacar otras muchísimas. Cada uno de nosotros ha vivido muchísimas historias. Cada uno de nosotros, no hablo solamente de la rama médica, yo me centro en la rama médica porque es lo que yo me dedico, pero si nos centramos en cualquier rama, ya sea de letras, ya sea de ciencias, cualquier área, todos habremos vivido historias, todos habremos tenido algún momento que podamos decir, hombre, se está viendo, ¿no? Esta pequeña historia que he vivido ilumina el camino que estoy caminando. Porque hay gente, no sabemos por qué hay gente que brilla, hay gente que destaca y que ilumina el camino que estamos siguiendo sobre el por qué tenemos que seguir, por qué tenemos que estar haciendo esto, porque lo que estamos haciendo no es algo que nosotros vayamos a empezar y mucho menos vayamos a acabar. Y es lo bonito. Al final, yo, con la esperanza en la mano, dentro de 3.000 años seguirá habiendo biólogos que estarán investigando, seguirá habiendo químicos que estarán desarrollando, seguirá habiendo técnicos en emergencias que estarán en las calles. Y no será porque nosotros habremos acabado nada ni hayamos empezado nada, pero habremos aportado nuestro granito de arena. Y esta es la importancia de las historias, la importancia de leer la historia, cómo empezó y decir, por eso estamos aquí. Y esto seguramente cuando hablamos con algún divulgador de historia lo cuenta muchísimo mejor, muchísimo mejor. Hay analistas, hay gente que se dedica a hablar sobre estrategia, sobre política, sobre historia, que lo cuentan muy bien y que realmente plasman como lo que ya ha pasado está volviendo a pasar o cómo saber lo que ha pasado va a hacer que sepamos cómo funciona lo que viene. Y eso me parece apasionante, apasionante. Ese es el poder realmente que tienen las historias en todas las ramas. Hoy por hoy la situación en la que estamos no es muy diferente a la que creamos en 1960. Comparamos una ambulancia del 66 y comparamos una de hoy en día y realmente con las fotos en la mano son iguales. Cambian los modelos de los vehículos, cambian las dimensiones de algunas herramientas, pero realmente poco difieren de lo que hoy en día es. Eso es una pasada. Eso a mí me parece totalmente increíble. Y a raíz de esto es por lo que hay que saber pues ya no solamente si eres persona sanitaria saber que tienes que tener esta motivación, sino decir, coño, voy a tener que trabajar el saber primeros auxilios, voy a tener que saber reanimación. Estamos hablando de que a raíz de que una persona se le paró el corazón, una persona, ese fue el precursor de la medicina de hospital realmente, la prehospitalaria. Una persona, un político, en su día le dio un paro cardíaco y detectamos que había esa necesidad en la calle. Por eso, hoy por hoy es importante que sepamos reanimar. Y es increíble que todavía que haya gente que no lo sepa. Y lo más chocante, que no tengamos la motivación de saberlo. Y es algo que yo creo que las historias como esta nos van a motivar
a que llevemos a cabo. El que digamos, ¿por qué tengo que saber yo reanimar? Ya no solamente porque te digan, no, es que hay riesgo de que algún día en la calle te encuentres a alguien o de que a un familiar tuyo le pase. Sí, con el miedo se puede conseguir algo, sí, vale, perfecto. Pero está demostrado con la historia en la mano de que la filosofía del miedo, la política del miedo, dura muy poco, no conseguimos mantener nada con ella. La filosofía de decir, tienes que aprender a reanimar, porque si no, un día le va a pasar algo a alguien cercano tuyo y no vas a saber qué hacer. Realmente eso no es el camino que tenemos que seguir. El camino que tenemos que seguir precisamente es decir, tienes que saber RCP, porque en 1966, cuando nadie sabía hacer RCP más que el personal sanitario, más que los que eran en aquella época, ¿no? Hasta los 80-90, que el personal sanitario estaba endiosado. Lo que decía el médico iba a misa. Hasta esa época eran los sanitarios los que sabían de RCP, eran los que tenían el poder de reanimar a una persona. Se ha visto con el tiempo que no. Han pasado miles de historias de personas que se les ha parado el corazón y que gracias a que alguien les ha reanimado han salido adelante, que eso es lo que nos hará decir, hombre, pues sí que tengo que aprender RCP. Ya no porque por miedo a que le pase algo a lo mío, sino porque la historia me ha demostrado que es útil y que es importante. Y como esto hay muchísimos casos del RCP. Aprovecho esto para comentaros cómo funciona el tema de la RCP, la importancia que tiene hacer RCP. Lo hablé en un webinar, los que estuvisteis, si hay alguien que estuviera en el otro webinar que hizo sobre RCP, lo comenté, la importancia que tiene hacer una RCP. El hecho ya no solamente de que podamos sacar a una persona adelante o dar un soporte vital, cuando una persona entra en parada cardiorrespiratoria, no solamente vamos mediante las maniobras de RCP, vamos a intentar ganar tiempo, porque al final lo que intentamos cuando apretamos el pecho, cuando hacemos las compresiones torácicas, es ganar tiempo hasta que se pueda aplicar el tratamiento definitivo, que el tratamiento definitivo normalmente va a ser una electroterapia, esto es usando un desfibrilador, o una farmacoterapia. Eso es ganar tiempo lo que vamos a buscar. Haciendo las compresiones torácicas vamos a estar intentando que la persona se mantenga con la sangre circulando hasta que podamos tratar la causa que le ha hecho entrar en parada. Pero llega un momento en el que no siempre sale bien. La parada cardiorrespiratoria no siempre conseguimos sacar adelante. Por ejemplo, en España únicamente cada 10 conseguimos que salgan adelante. Hoy por hoy, sí que es verdad que esto es hoy por hoy. A lo mejor cuando la gente empieza a formarse más en RCP, cuando veamos más RCP en la calle, gente que no sea sanitaria, conseguiremos mejorar esas cifras. Pero hoy por hoy salen 3 de cada 10. Pero esto no es el final y es otra cosa apasionante de la ciencia. Cuando una persona en la calle tiene una parada cardiorrespiratoria y no sale adelante, no sobrevive, no ha sido una RCP en vano, no ha sido una muerte en vano. Toda esta muerte lleva consigo un montón de datos de ciencia que luego vamos a explotar. Cada vez que nosotros atendemos una parada cardiorrespiratoria, analizamos qué es lo que ha ocurrido, analizamos qué técnicas hemos realizado sobre ese paciente, qué técnicas habían realizado de antes, y con esto hacemos que cada 4 años salgan unas nuevas recomendaciones. Y estas nuevas recomendaciones son tan potentes como que, por ejemplo, en este año, en el 2020, las recomendaciones ya están hablando sobre meter psicólogos en las calles. Esto es una pasada. Hasta hace 4 años los psicólogos en las calles eran algo muy poco habitual. Los psicólogos salían en grandes catástrofes, los psicólogos salían en temas que eran muy puntuales, muy de gran número de personas afectadas, pero ahora hemos demostrado que ya no es así la filosofía que hay que seguir, que la filosofía que hay que seguir es de que haya psicólogos en las calles reanimando o anímicamente, además se ha usado este término, a los afectados, ya sea uno o ya sean muchos. De hecho, se ha demostrado la psicología del personal de emergencias, el personal que atendemos las emergencias, también tenemos una faceta psicosocial que hay que cuidar, por así decirlo, lo que nosotros llamamos el diffusing. Y en 2020, fijaos si hace años, si hace años que el servicio de emergencia está normalizado, porque realmente ahora hablamos de lo que era 2010 a lo que es 2020 y ha habido 1 o 2 casos significativos, pero ninguno que fuera grosso modo, ninguno que fuera así un cambio brutal. Pues ha sido en 2020 cuando nos hemos dado cuenta de que tiene que haber psicólogos en las calles y que la recuperación completa de los pacientes tiene que pasar por una recuperación psicológica. Y esto ha sido gracias a la historia que hemos ido marcando, a que en 2006 empezase a haber psicólogos de emergencias en un servicio en España, en el SAMUR de Madrid,
que empezasen a decir, vamos a poner un psicólogo en las calles a ver qué pasa, a ver cómo tenemos que trabajar, a ver cómo tenemos que funcionar. Y ha sido años después, 14 años después, cuando se ha demostrado la importancia de que se atienda tanto a las víctimas, aunque sea una sola, aunque sea un accidente común, y al personal sanitario. Ahora con el COVID, ¿cómo se lleva a cabo la RCP? Pues realmente los protocolos hablan de si eres personal sanitario o no sanitario. Si no hay medidas de protección, hacemos lo que se llama hands only, que es hacer solamente con las manos, y evitamos el generar aerosoles innecesarios. Esto es, evitamos el boca a boca, evitamos la ventilación. Nosotros, en el tema profesional, los sanitarios, hace muchísimos años que no hacemos el boca a boca. Cuando estamos profesionalmente trabajando, quiero decir, cuando estamos en nuestra unidad, usamos lo que llamamos un balón resucitador, que es una pera, la pones sobre el paciente, aprietas y eso le da el aire. Esto tiene un riesgo que es que genera aerosoles, entonces, que son micropartículas, que normalmente más grandes que de lo que es el COVID, que pues son donde está el riesgo de contagio. Entonces se mostró que el aerosol producido por un balón resucitador era de unas partículas muy gruesas y entonces se recomendó no hacerlo salvo que tuviéramos un filtro y pudiéramos fijar la mascarilla a la cara del paciente, por lo cual ahora normalmente damos una prioridad máxima a la intubación, vamos a intubar cuanto antes, que para intubar tenemos que estar con el material de protección adecuado y si no, se le pone una mascarilla al paciente y se está haciendo RCP solo con las manos hasta que tengamos el equipo necesario. Se ha dado importancia también a hacer la RCP con una desfibrilación precoz. La cadena de supervivencia habla de que para, se supone, poder continuar la vida, para hacer el mejor mecanismo de continuidad de la vida, tiene que ser en primer lugar la detección, en segundo lugar la RCP, en tercer lugar la desfibrilación y luego ya los cuidados avanzados. Ahora se está hablando de que cuanto antes, incluso más que antes del COVID, realicemos la desfibrilación sobre el paciente. Nosotros, en cuanto teníamos un paciente en parada, primero buscábamos un ritmo desfibrilable, que pudiéramos usar el desfibrilador, desfibrilábamos, hacíamos 2 minutos, volvemos a valorar si se desfibrila, se vuelve a desfibrilar y así cada 2 minutos. Ahora se ha recomendado hacer 3 tiradas de una. Según estamos con el paciente, desfibrilar 3 veces de inicio, si fueran ritmos desfibrilables. Si no, RCP solo con las manos, cubriendo la boca del paciente con mascarilla y cuanto antes, cuando tengamos el material de seguridad, intubar. Porque un paciente intubado va a generar muchos soles porque está con un tubo. Entonces, se le conecta un balón resucitador con filtro y nos ahorramos los problemas. A nivel de personal de calle, el tema de la RCP, de la desfibrilación precoz, no es viable porque no se tiene el control sobre los desfibriladores externos automáticos. No podemos decir cuándo dar la descarga, sino únicamente si el aparato decide darla, por lo cual se recomienda ponerlo y hacer la RCP solo con las manos, con la boca del paciente tapada. Al final, lo importante, ya no solamente en una RCP, sino en la emergencia en general, lo importante es primero nosotros, después nosotros y luego nosotros. Siempre lo más importante es la seguridad de los intervinientes. Luego ya, si es viable, atendremos al paciente. Yo creo, hablando aquí de la cuestión de esta charla, que el 2020 nos va a dejar muchas recomendaciones. El 2020, la historia que hemos vivido en todos los sentidos nos será muy importante. Será una historia que esperamos no haya que repetir, no estemos condenados a repetirla. Es una historia que todavía se está escribiendo, pero que creo que a nivel científico nos ha dejado muchísimo conocimiento en todas las ramas de la ciencia, en todas. No creo que haya ninguna rama de la ciencia que en el 2020 no haya cogido, no haya aprendido algo. El 2020, al final, el tema de la pandemia, las estadísticas con matemáticos, con físicos, como hablar de las ramas biosanitarias, químicos, biólogos, biotecnólogos, que han estado en los laboratorios, el personal sanitario, evidentemente. Pero ha habido muchas líneas. Se ha hablado mucho de esta primera línea, se ha hablado mucho de lo que ha sido la primera línea de lucha contra el COVID. Realmente, como en todas las guerras, ha habido muchas líneas y una sola línea sin que hubiera muchas detrás no sirve de absolutamente de nada.
y ha sido gracias a, claro, sí que ha sido gracias a que se haya estado en las calles, en los hospitales, en los centros de atención primaria, atendiendo pacientes, pero también tiene muchísima importancia la gente que ha estado divulgando, por ejemplo. Creo que esa gente tiene un peso enorme y que ahora está cogiendo un peso enorme. La divulgación ahora mismo en lo que va a ser el tema vacunación va a ser muy importante y va a tener un peso muy, muy grande todo lo que es el tema de divulgación. Al final, porque repito, estoy aburrido, ya se ha visto lo importante de los divulgadores, de las figuras divulgando en otros problemas. En los 80, Elvis Presley se vacunó delante de todo Estados Unidos en la tele y eso hizo que aumentase muchísimo el ratio de vacunas. Lo que hablamos, el poder de las historias. Yo creo que si somos capaces ahora ya no solamente de divulgar, porque está claro que divulgadores hay y que capacidad de divulgación hay, y a las pruebas me remito, ¿no? Sino también que la gente tenga la cultura de consumir divulgación, es lo más importante. Es lo más importante. Que estamos en un momento ahora muy importante en tema de divulgación, de lo que va a ser enseñar a la gente la importancia de vacunarse, el riesgo inexistente que hay en vacunarse y lo importante que es, ¿no? Lo que va a hacer que no se repitan otras historias que se han repetido, ¿no? Enfermedades que han vuelto, enfermedades que no se han erradicado a raíz de antivacunas y demás. Y todo lo que ha sido el 2020, yo creo que tendremos todos que guardárnoslo a fuego. Los momentos, iba a decir, no sé yo distinguir qué momentos han sido buenos y qué momentos han sido malos, porque los que han sido buenos para unas cosas han sido malos para otras. Pero el personal sanitario ahora tiene mucha fuerza, la investigación ahora mismo está cogiendo muchísima fuerza y vamos a tener que guardarnos esta historia, vamos a tener que guardárnosla en nuestro libro para tenerlo ahí, enmarcarlo y saber que hemos pasado por esto y que hay riesgo de que volvamos a pasar si no cambiamos muchas cosas. Este es mi punto de vista personal, ¿no? El hecho de que han sido, yo creo que todas las ramas las que han trabajado en el COVID, las que han trabajado por detener el COVID, como ya he dicho, en investigación, en divulgación, en atención, pero ahora estamos en un momento de enseñar a quienes no han estado en estas líneas lo que ha sido estar y lo que hay en un futuro que evitar o lo que hay en un futuro que aprender. Entonces, ojalá se están haciendo muchas bromas sobre lo que iba a ser de que en el año 2040 en selectividad se pregunte sobre la pandemia del 2020. Yo creo que es algo que hay que hacer y yo creo que es algo que habrá que remarcar lo que será a las futuras generaciones. Esto va a ser y espero. A mí me gustaría mucho saber que dentro de 2 años siga habiendo gente que ha estado en cualquier área durante el COVID. Lo mismo puede ser gente que ha trabajado en un supermercado, que transportistas, que personal sanitario, que investigadores. Me da igual qué campo, pero que estén explicando en colegios lo que el COVID ha sido. Ahora sí, ahora se está haciendo. Ahora hay gente que va a dar charlas a los colegios, pero porque ahora seguimos siendo el COVID aquí y porque ahora estamos a 2 días de que haya pasado el 2020. Pero me gustaría que esto no quede en el olvido. Y de hecho esto es responsabilidad de todos vosotros y vosotras, el que esto no quede en el olvido. Entonces, a nivel experiencias, el COVID yo creo que nos ha dejado muchas. A nivel vivencias, a nivel sensaciones, nos ha dejado muchas también, casi todas malas, pero eso ha hecho que las buenas vibren mucho más. Me comentéis que alguna experiencia que hayamos tenido como técnico, realmente el COVID ha sido bastante complicado, ya no solamente por lo que ha sido el COVID, lo que ha sido la enfermedad del COVID, sino por todo el movimiento que ha causado. Al final no ha sido solamente un tema sanitario, ha sido también un tema político, ha sido un tema administrativo, ha sido un tema logístico. Y yo creo que todo el mundo va a tener algo que contar de esto. Yo ya he ido a 3 institutos a hablar de lo que ha sido el COVID. Y yo no he vivido más que nadie. Quiero decir, yo de hecho estaré del nivel que sí he estado trabajando durante la pandemia, he estado ejerciendo, de hecho he hecho guardias muy largas durante la pandemia, pero hay gente que ha estado muchísimo más involucrada y creo que todos estos habría que darle voz.
Y bueno, y canales como este, como Microbacterium, que estén dándome ahora la opción de contarlo, me parece muy importante. Y ojalá exista el conocimiento entre los profesionales que podemos hacer esto, que poco menos que yo creo que es una obligación el que lo hagamos, hablemos de lo que ha sido. El COVID es una historia más. El COVID es una historia más que empieza en enero del 2020, cuando el 2020 ya empieza como un año más, ¿no? Pero empieza, bueno, pues que se empieza a hablar de una enfermedad. Yo cuando veo ahora los revints del 2020, el recuento de casi el 2020, es muy chocante, porque si realmente lo veis, podéis buscar en YouTube cualquier vídeo que resuma el 2020, veis que parece el inicio de una película de terror, parece el inicio de una película de zombies mismamente. En enero sabíamos que había un virus, en febrero, pues bueno, sí, ya empieza a haber muchos países, ya el virus ya no está en China, China en cuarentena, y se empieza a ver, empezamos a ver una sombra, pero no sabemos que esta sombra realmente se nos va a echar encima. No somos capaces de decir, si hay una sombra, es que hay una cosa muy grande encima mío que posiblemente me caiga. En febrero, a finales de febrero, ya se empieza a plantear con más seriedad o con más miedo lo que era el COVID. En marzo ya nos empezamos a dar cuenta de que el COVID estaba entre nosotros y que si estaba entre nosotros puede ser que quizás a ser algo malo. Empieza a haber los primeros fallecidos y la gente hablaba muy de, bueno, pero esto es una gripe, esto al final, pues bueno, sí, se ha llevado por delante a un señor que era pluripatológico y los medios de comunicación se molestaban en que fuera así, los medios de comunicación querían que fuera así, ¿no? Bueno, pluripatológico, no pasa nada, es normal, porque si no hubiera sido el COVID, hubiera sido la gripe. Empezamos a ver el problema, pero no nos damos cuenta de que es un problema, lo vemos como, bueno, pues bien, ya está. O sea, nos tapan mucho los ojos y no lo queremos ver. Va pasando el tiempo y ya nos damos cuenta de que no hay ningún país sano. Y ya empezamos a ver que las cosas se complican. Y ya empezamos a ver que a lo mejor eso de que la gente que si no tuviera COVID hubiera muerto otra cosa ya no es tan cierto. Ya, bueno, pero es 1 de cada 1000. Pero la lotería también es 1 de cada 1.000.000 y hay gente a la que le toca. Y seguimos participando con la esperanza de que algún día nos toque. ¿Por qué entonces jugamos a esta otra lotería? Y ya empieza a haber cada vez más problemas, cada vez empieza a haber más preocupación y ya nos damos cuenta, o por lo menos yo creo que en el ámbito sanitario, todos los que a mí me rodeaban, nos damos cuenta de que si las esferas de cualquier país, de cualquier gobierno, dicen que la cosa está mal, es que la cosa está muy mal. Ya nos viene la famosa cuarentena. Y la cuarentena, además, es otra historia muy interesante, es ver cómo se va denigrando, cómo en los primeros días eran videollamadas, era gente haciendo eventos para que todos sus vecinos se entreteniesen, cómo era los aplausos a las 8, y luego todo esto va denigrando, y los aplausos a las 8 en favor de... Yo siempre digo que los aplausos a las 8 no eran, o por lo menos desde mi punto de vista no eran para los sanitarios, los aplausos a las 8 eran para todo el personal que estaba haciendo algo por el coronavirus en esta cuarentena, ¿no? Ya fuera desde la gente que guardaba la cuarentena, los que seguían trabajando en los servicios mínimos y evidentemente el personal sanitario, ¿no? Pero bueno, que éramos muchísimos los que estábamos haciendo algo por evitar que el COVID se siguiera esparciendo. Estos aplausos a las 8 pasaron a poco denigrarse a ser, pues allá a las 8 al balcón, a hacer el tonto. Y estas cosas nosotros las veíamos y te dabas cuenta de que estábamos perdiendo el rumbo y que no estábamos viendo lo que era. Va pasando el tiempo y ya había gente que decía, por un lado estaban los de cómo es posible que ya no haya una vacuna, llevamos 2 meses y no hay vacuna. Y, hombre, pues porque las vacunas llevan un proceso, ¿no? Esto es el inicio de otra historia, ¿no? La historia de la vacuna. Iba pasando el tiempo y ya había gente de cómo es posible que sigamos confinados y las cifras... Había mentiras, sí, porque eran mentiras por parte de organismos oficiales, había falta de información, había gente que difundía bulos, había gente que seguía esos bulos, cadenas de WhatsApp, cadenas de Facebook, y cada vez se le empezaba a tener menos miedo
al COVID. Sí, había miedo, había tal, pero cada vez la gente joven le tenía menos miedo y cada vez hacíamos más el capullo. Cada vez salíamos más a comprar un Monster al supermercado al lado, salíamos más a las 11 de la noche a dar una vuelta porque es que en casa nos agobiamos y la gente eso no lo entendía. A mí una cosa que me chocaba mucho es cuando se instauró el toque de queda, no, el confinamiento, que había gente que salía a la calle y cuando se decía, ¿no? Los de protección civil les decían, oye, que hay un confinamiento. Ya, bueno, pero es a partir de las 12 entonces, he salido a dar el último paseo. Pero bueno, vamos a ver, quiero decir, solo ese comentario ya está demostrando que vamos a coger el brazo cuando nos den la mano. Tiene que ser a partir de las 12, pues porque estamos en un sistema judicial que las leyes salen así. Pero la sanidad, la ciencia no entiende de horarios, no entiende de límites, no entiende de restricciones no, es que en 5 minutos va a venir el COVID, tengo 5 minutos de libertad. Y hubo momentos en los que nosotros nos dábamos cuenta de que la gente no sabía lo que estaba pasando. Pasó el tiempo, el desconfinamiento, la desescalada, este día que podía salir los niños a pasar y salían los niños y toda la familia, el poder salir a hacer ejercicio y salía gente con la camiseta naranjito del 80 y tantos. Estas cosas las ves y te choca. No vamos a entrar, yo creo, en lo que los sanitarios hemos tenido que atender. No ha sido agradable, desde luego. Ha habido turnos en los cuales negar el COVID era una tontería. Quiero decir, yo he tenido turnos donde de los años que llevo ejerciendo en la calle, que yo llevo este noviembre, he hecho 6 años ejerciendo en la calle. En 6 años yo nunca he tenido esa tasa de mortalidad en la calle. En 6 años yo no he tenido pacientes con esos cuadros. Y me chocaba mucho la gente que con el tiempo iba negándolo y había negacionistas en Twitter y dices, bueno, pues son negacionistas, pues bueno, salían, buscabas luego recortes de cuando la gripe española y veías que bueno, pues que en esa época también había gente que era antimascarillas y también había gente que era negacionista y tal, pero que estábamos repitiendo la historia. Y repetir la historia cuando, por un lado, ya ha pasado y por otro, tenemos todas las herramientas que hoy por hoy tenemos, me parecía un delito enorme. Han pasado muchas cosas y bueno, pues cuando el COVID fue desapareciendo, la primera vez, cuando ya no había tanto problema, cuando ya no había tanta incidencia, cuando ya dejaba de haber zonas COVID, la gente se envalentonaba y ya pues empezaban a aparecer los que decían que los sanitarios eran unos asesinos y que todo esto era una pandemia y que los chips y que el 5G. Y yo entiendo y esto es una confesión que yo creo que a nivel sanitario hay que decirla con mucho cuidado. Yo entiendo que haya gente que con las mentiras que se han recibido, con los engaños que ha habido, sí que pueda llegar a creer que esto es mentira. Yo lo puedo llegar a entender. Yo puedo llegar a entender que a la gente que no conoce una materia, si se la engaña, puede desconfiar y es totalmente legítimo. Pero también hay que entender que los sanitarios no hablábamos en nombre de ningún político y que los sanitarios no hablábamos en nombre de ningún sistema, que los sanitarios lo habíamos visto y que yo hubo momentos, yo lo hablaba en las guardias, yo decía, si no hubiéramos visto lo que hemos visto, incluso dudaría que si los grupos de expertos que luego no existían, que los informes de no va a pasar esto y a los 2 días pasaba, yo lo podía llegar a entender, pero ya cuando se ponía de otra manera, cuando la gente ya estas cosas las llevaba a niveles propios, porque ha habido gente que ha hecho mucho negocio con el COVID. O sea, quiero decir, el COVID ha hecho muy ricos a algunos. Pero claro, si todo un grupo sanitario dijera, oye, esto no es así, o sea, esto, una cosa es lo que os están haciendo ver desde ramas políticas, desde ramas de organismos, y otra cosa es la realidad, y la realidad es que la gente se está muriendo en los hospitales, y no se está muriendo en una cama, hay gente que está muriendo en el suelo, hay gente que no es que no haya camas, es que no hay hueco directamente. Es que 4 hospitales cerrados antes de IFEMA estamos hablando. Pues que
Eso yo entiendo que sí que dices, bueno, pues son sanitarios que me lo están diciendo, me lo voy a creer. Pero entonces aparecen otro grupo de sanitarios diciendo que no, que todo esto es mentira, que lo del COVID que lo dicen ellos, que son médicos por la verdad y que esto es mentira. Y eso te choca. Y te choca, dices, ¿cómo es posible que alguien que tenga el mínimo conocimiento sanitario diga esto? Tenga la capacidad de decirlo. Pero por todo el dinero que te den, o sea, es innegable, lo que no son cuentas son cuentos. Y todos hemos tenido algún paciente que hemos visto mal. No vamos a decir que se nos haya muerto gente en las manos, porque hay gente que afortunadamente no ha tenido que pasar por esto. Pero todos hemos visto un sistema colapsado, todos hemos visto hospitales cerrados, todos hemos visto ambulancias que no dábamos abasto. Entonces, yo ojalá, yo muchas veces me levantaba y decía, ojalá, porque yo había semanas que no dormía en mi casa. Yo he llegado a dormir en el coche por varios días, por no ir a mi casa, por mis vecinos, por tal, ¿no? Porque ellos no tienen la culpa. A mí me chocaba mucho el decir, hombre, pero ¿cómo es posible que la gente diga esto? Ojalá a mí me pagasen por estar mintiendo con esto. Ojalá todo esto fuera mentira. Ojalá me pagasen porque esto fuera así. Ojalá realmente todo esto fuera una mentira. Y me lo repetían muchísimo. Porque se veían cosas, pues eso, el número de gente que tenía ya no una gripe, pero que no una gripe. Quiero decir, una neumonía hay de varios niveles. Y una neumonía, todos los años atendemos gente con neumonía, todos los años se ve gente con neumonía. Sí, claro, pero no con neumonías que de un día para otro te han cogido todos los pulmones. No con unas neumonías. A mí me chocó mucho una vez en un hospital una compañera que es médico que al principio, cuando todavía no existía IFEMA, le dijimos, oye, pero las cosas cómo están. Nos enseñó su ordenador, el ordenador donde asignan las camas, que pican y ven el historial de ese paciente. Me dijo, dime el que quieras, dime el paciente que tú quieras. Tú le señalas uno y me dice, mira la radiografía. Una radiografía blanca, de unos pulmones blancos, totalmente cogidos por una neumonía bilateral. Dime otra. Pues esta, clicaba, mira, otra. Entonces, que era donde apuntases paciente con los pulmones reventados. Decía, ojalá tuviéramos los mismos casos de neumonía que otros años. Entonces, es muy chocante. Y bueno, hay algunas comunidades que los han llevado mejor, otras que lo han llevado peor, por política, al final por política. Las que lo han llevado bien, lo han llevado muy bien, sí que es verdad. Pero otras, bueno, Madrid, sin ir más lejos, ha sido un infierno. Ha sido un infierno y espero que no vuelva. Sí, es verdad que en Madrid ha ocurrido lo que llama la gente el milagro madrileño. Que el milagro madrileño es que en la primera ola se contagió tanta gente que ya en la segunda no quedaba nadie que contagiarse. El efecto de inmunidad colectiva casi que lo hemos conseguido a base de una mala gestión. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de hospitales saturados. Pero no saturados de ay, que no hay más. Saturados de no hay hueco, camino entre gente tirada en el suelo. Y esto es una historia que no ha salido, que poca gente sabe, porque poco se ha publicitado, poco se ha querido manifestar. No se ha manifestado, que se dice, ha habido un Palacio de Hielo, Palacios de Hielo hubo dos. Y esto no se cuenta, no ha habido fotos. Cuando queremos hay fotos, hay morbo, pero cuando realmente tiene que haber fotos de ambulancias saturadas, de sanitarios con la cara marcada por el EPI, de los bomberos desinfectando con lejía a los sanitarios, que después de cada aviso nos teníamos que ir a un puesto de descontaminación, que los bomberos nos regaban, eso nos ha contado. Y es una pena, y yo creo que, mira que yo soy muy antimorbo, a mí no me gusta nada hacer publicidad del morbo, no me gusta, pero sí considero que hay cosas que tenemos que grabarnos a fuego. El País Vasco hizo muy bien una cosa, que es que a los estudiantes de, creo que era 18 años, una cosa así, les paseaba con el EPI puesto por un pasillo especial de las salas de COVID del hospital de Basurto. Eso es lo que hace falta, un riego de realidad. Y es que estamos viendo ahora es una historia, estamos marcando historia y esperamos que coja valor. El mismo valor que os he comentado que tiene el sistema de ambulancias de Nancy Caroline de 1966,
que hoy por hoy llevamos todos los que estamos ejerciendo la sanidad prehospitalaria, o todas las historias que seguro que todos vosotras tenéis alguna que os haya marcado y que os haya llevado por un camino u otro. Espero que el 2020 realmente pase a ser una de estas historias y que como sanitarios hayamos aprendido, como científicos hayamos aprendido y que como sociedad y como mundo aprendamos de lo que ha sido. Y sobre todo, que imagino que la compañera que viene a continuación hablará más sobre el tema vacunas, pero que nos quedamos con una frase muy importante, que es que lo que no son cuentas son cuentos y que no vale el decir, es que mi opinión cogida en Twitter dice que. Al final la ciencia tiene una cosa muy bonita, es que es real. Y como acabo de decir, lo que no son cuentas son cuentos. Y como dijo Valery Legasov bueno, si habéis visto la serie Chernobyl habréis escuchado esta frase. Es una frase que él realmente dijo, que en las cintas que dejó, que están en YouTube colgadas, traducidas al inglés, lo podéis leer, que es que la verdad nos va a esperar el tiempo que haga falta. Y es lo que yo creo que hoy por hoy más falta hace, que lo dejemos marcado y que tengamos claro que esto ha pasado y que no cometamos los mismos errores que estamos cometiendo. Quiero decir, estamos cometiendo muchos errores desde septiembre. En Navidad se han cometido muchos errores. En Navidad hay gente que yo no contagio, el COVID mata a 1 de cada 1000. Es que lo mismo que se decía en marzo se está repitiendo en Navidad y la misma curva que iba a haber en marzo la vamos a tener en Navidad. Entonces es algo duro verlo y esperamos que ahora quede poco con la vacuna. Pero vamos, yo sé que compañeros y compañeras mías están saturados ya mental y físicamente. Yo he tenido momentos de auténtica quemazón. Yo además cuando la primera ola yo estaba dirigiendo un servicio de emergencia y acabas quemado. Pero sabes que tienes que estar ahí. Al final es una respuesta que sabes que tienes que dar. Pero cuando ves que ya no es una cosa de ha venido un virus muy malo y tenemos que pelearlo, sino que es tu propio equipo quien te traiciona, cuando es la propia gente que contigo tendría que estar, quien se salta las medidas, quien cuando le dicen tienes que estar confinado. ¿Confinado de qué? Y te lo dicen pero con toda su cara. ¿Confinado de qué? Si yo me voy a ir. Contactos estrechos que... si mientras a mí no me llame nadie, pues yo me voy de fiesta. Que eso ocurra me parece muy chocante. Porque ya sabes que no estás peleando contra un virus, estás peleando contra la gente igual que tú. Y dan ganas de cogerse 27 mascarillas FFP2, encerrarte y quedarte en casa mucho tiempo. ¿Qué esperas sobre la posibilidad de contagios masivos de sanitarios? Yo creo que depende del servicio. En Madrid yo creo que ha habido muchos contagios de sanitarios y yo creo que no se ha aprendido, porque sí ha habido compañeros y compañeras que tienen un EPI para toda la semana. En otras comunidades autónomas sé que se están dando EPIs por cada aviso. Yo en mi servicio tuve EPIs por cada aviso, yo en eso no he tenido problemas. Sé que en Euskadi, por ejemplo, se da un EPI por aviso, que hay ambulancias especializadas para COVID. Y que solamente esas ambulancias hacen COVID, no es como en otras comunidades, que sí, que hay una ambulancia COVID, pero en verdad son 27 las ambulancias que hacen los COVID, ¿no? Yo creo que sí que va a haber contagios. Espero que no, espero confundirme. Pero el problema muchas veces con los sanitarios no es que se contagien y sean menos personal activo, sino el problema que van a tener es que se contagien y no se les sustituya o que no se les esté las medidas necesarias o que se espere, que es la sensación que está dando, ahora mismo con la tercera ola, de que se contagien, hagan anticuerpos y venga a seguir trabajando. Porque se ha visto, vamos, en la primera ola había sanitarios que daban positivo, pero que si eran asintomáticos se les obligaba a seguir trabajando. La tercera ola no sé cómo será. No sé cómo será. Espero que menos violenta por los casos que quedan, por la gente que queda sin contagiar, por la gente que queda sin haber las inmunoglobulinas. Pero desde luego no estamos gestionándolo bien.
O sea, de momento de la historia no hemos aprendido. Los servicios que lo hicieron mal en la primera, segunda ola no lo van a hacer mejor ahora, o por lo menos no están demostrando querer hacerlo mejor. Los servicios que consiguieron salvar los muebles en la primera ola, para la segunda estuvieron mucho más preparados. Entonces, no estamos aprendiendo de la historia, desde luego. No sé quién decía que ya estamos en la cuarta ola. Sí, en algunas comunidades sí. En algunas comunidades ya han pasado la cuarta ola. Ha habido comunidades que nunca han pisado el cero. Hay otras comunidades que han estado mucho tiempo a cero, otras que no. Otras que no han desmantelado más que el 40% de sus unidades COVID. Entonces, realmente no ha habido mesetas de paz. Yo por lo menos desde mi punto de vista personal, las mesetas de paz, las cuales decimos, no, es que no hay casos de COVID, hay uno o dos, no eran mesetas de paz, eran mesetas de terror, eran mesetas de estar con el culo así cerrado, con temor de que volviera, con temor de decir, ¿cuándo va a empezar a saturarse? O sea, tuvimos de paz un poco tiempo. Luego ya volvías a ese hospital y te decían, pues hoy han ingresado 10. Oh, hemos habilitado otra vez la zona COVID. Y veías que la pesadilla volvía. A nivel psicológico está siendo muy, 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 muy impactante, tanto para personal asistencial como para personal civil. El tema de los contagios, el tema del COVID, está siendo muy chocante. Y está siendo chocante, ya no solamente se habla mucho, no, es que yo confinado me agobio, tengo ansiedad. Eso habrá que trabajarlo, claro. Eso habrá que, lo que hablamos antes, ¿no? Fomentar psicólogos en las calles, fomentar la atención psicológica. Pero vosotros poneros en el punto de vista de una persona que está peleando con lo que está peleando, viendo lo que está viendo, y no hablo ni mucho menos de mí, porque yo al final, al ir en una ambulancia, atendíamos pacientes, muchos de ellos graves, se trasladaban y ya, pero yo he tenido compañeros que trabajan en una UCI y que tenían 20, 30, 40 pacientes al día, al mismo tiempo. Yo tengo uno o dos pacientes con muchos al mismo tiempo. Yo tengo compañeros que tenían 40 pacientes al mismo rato, y de esos 40 sabían que muchos no iban a seguir adelante. Pues si a eso le sumamos, a esa carga le sumamos, porque podemos llegar a decir, bueno, vale, tienes esa vocación, y realmente hay gente que tiene mucha vocación, y que ha demostrado muchísimo. Cuando decían, bueno, pues es lo que nos ha traído la vida y es lo que hay que enfrentar. Hay que enfrentar un COVID, se enfrenta. El problema es cuando ves que el enemigo lo tienes al lado. El problema es que ves que cuando tienes un paciente que ha sacado adelante, luego te ves a otro sin mascarilla por la calle, andando, fumando. Y es que, entonces, ¿qué estamos haciendo? Chavales, haciendo botellón. Que dice, esto es una pandemia y tú eres un asesino. ¿Qué haces? Pues te dan ganas de encerrarte en casa y decir, mira, que os den a todos. Y no se hace, no, yo creo que no porque haya un código ético, ni mucho menos. Yo creo que no se hace porque sabemos que hay gente que no es así, gente que merece que se pelee por ella. Y yo creo que todo el personal sanitario, o por lo menos los que han demostrado estar ahí, personal sanitario de cualquier índole, hablo de personal sanitario porque barro para casa, pero todo el mundo que ha estado en esta pandemia desde el primer minuto, cuando sabían que haya 10.000 personas haciéndolo mal, si hubiera una solo, que realmente estuviera siguiendo las medidas, que tenga ese miedo, por esa una solo se pelea. Entonces yo creo que es eso lo que hace que se mantenga esta pelea y que no haya más gente que haya dicho, mira, que os quedáis. Creo que las UCIs de los grandes hospitales nunca se vaciaron completamente de COVID, corrígeme si me equivoco. Sí, efectivamente. Se supo lidiar mejor. Se supo lidiar mejor porque ya no hubo al principio todos los hospitales con COVID, no sabíamos cómo detectar un COVID, no sabíamos cómo cribarlos. Luego ya hubo un momento en que se dijo, vale, pues se mandan unos se coge un hospital grande y los COVID que vayan a UCI, que vayan a este hospital, no a su hospital de referencia. Entonces, evidentemente, la segunda, tercera ola ha sido mucho, mucho mejor gestionada porque sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos lo que nos venía. Entonces, de hecho, la gente que dice, no, es que en la primera ola hubo muchos menos contagiados que en la segunda. No, es que realmente ha cambiado la escala. Si se busca en Google la estadística, la gráfica, la curva de la primera ola es mucho inferior que la de la segunda. Eso no es así. Lo que pasa es que en la segunda ola se ha hecho muchísimo más test. Entonces, ahí ha cambiado la escala, ya no es por el mismo número de personas. Pero la segunda y tercera ola estamos más preparados.
pero la cosa es cuánto vamos a durar. Estamos más preparados tecnológicamente o en información, pero anímicamente se sigue viendo gente morir, gente que de hecho no es quien debería pagar el pato, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues yo salgo de fiesta y si me infecto y me muero, pues me he muerto. No, es que la putada es que no te mueres tú, se muere la persona que has contagiado, que es quien va a tener el sistema inmunitario más débil. Esta pandemia depende mucho de la gente, la misma gente que usa antibióticos cuando le sale un herpes en el labio. Sí, efectivamente. Cualquier medida que pase por el hacer de la gente es un error y no aprendimos. Quiero decir, cuando las medidas de desconfinamiento hablaban de lo que teníamos que hacer, de decir, oye, que tenemos que hacerlo con cuidado, salir de forma escalada, salir únicamente tal. La gente no lo hacía, la gente hacía lo que daba la gana. En Navidad 3/4 partes. Bueno, pues aumentamos el número hasta tal número. Pero si sabemos que la gente va a volver a hacerlo mal. Pero bueno, esperemos que este 2020 pase a la historia como algo que no queremos repetir, que aprendamos y que las historias sigan teniendo el poder que esperamos que tengan. Me despido, muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado. Os dejo con una compañía que os va a hablar precisamente de este mismo tema, pero de cómo ponerle solución, que son las vacunas. Muchas gracias de nuevo y